Y hablando de presupuesto y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, presten atención a estos tweets. Sergio Massa es el autor. Como presidente de la Cámara de Diputados, lo dice con el @ correspondiente, y ante el rechazo por parte de la oposición del presupuesto general de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias, dice Sergio Massa en el primero de esos tweets. Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Comparto el informe general y el lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente, algo que nos había adelantado Andrés Lerner recién, es decir, manejarse con el presupuesto del año anterior iba a tener estas consecuencias. Lo habías dicho hace 10 minutos atrás. Sí, exactamente. Bueno, y ahí también Sergio Massa culmina, dice, a partir de la reconducción del presupuesto 2021, que por decreto de necesidad y urgencia deberá llevar adelante el Poder Ejecutivo Nacional, entiendo que el presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia. Lo dijiste hace 10 minutos atrás. Y esto es lo que va a suceder. Efectivamente, hubo un enojo muy importante por parte de todos los gobernadores que se habían garantizado ciertos recursos, ciertas obras que se iban a llevar adelante en cada uno de sus territorios por la escena que terminamos presenciando el viernes en el Congreso de la Nación. Y te digo más, Guillermo, esto incluso estaba previsto de que ciertos gobernadores que forman parte de la oposición sean quienes iban a terminar habilitando el número para que el presupuesto salga. Concretamente, Gerardo Morales, los diputados de Jujuy, iban a ser quienes se iban o a abstener o a votar a favor del presupuesto junto con otros legisladores de la coalición cívica. Ese era el panorama que tenía el gobierno para votar el presupuesto, pero claro, en el medio apareció el viernes la convención radical y la disputa interna del radicalismo que detonó ese acuerdo previo que el oficialismo había tendido con un gobernador de la oposición que, como sabemos, le interesaba esto, tener esos recursos, garantizarse esos recursos que iban a estar plasmados en el presupuesto y que ahora tendrán que negociar mano a mano con el Poder Ejecutivo. Traducímelo en la atención diaria. ¿Qué va a significar esto? Esto significa que esa obra que se estaba llevando a cabo, que se estaba planificando, ese jardín, ese puente, ese, no sé, túnel o esa fábrica que estaba pautada que se iba a financiar con fondos del gobierno nacional, bueno, ahora las provincias deberán volver a dialogarlo con el presidente de la Nación, con el jefe de gabinete de ministros Juan Mansur para adquirir esos recursos. Y además con una diferencia de un 17% en el cálculo de inflación anual, lo que es muchísima plata. Sí, pero además hago hincapié... Pero muchísimo dinero, Hago hincapié en que no se apruebe el presupuesto, incluye otras cuestiones. Por ejemplo, había algunas zonas francas previstas en algunos puntos del país, por ejemplo en Misiones, ¿no?, que es una zona franca, es una zona libre de impuestos para que se lleven adelante determinadas actividades económicas. Bueno, eso ahora deberá buscar que se sancione por otra vía, porque en el presupuesto no va a estar garantizado. O absorberlo, la propia gobernación. Vamos con todos de nuevo. Vamos a poner de nuevo estos tweets que acaba de hacer públicos el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en concordancia con lo que había adelantado Andrés Lerner, de las consecuencias que tiene tener un presupuesto viejo, y él decía, bueno, esto no le sirve a nadie. Había adelantado hace 10 minutos nada más Lerner y por eso le doy los créditos, ¿no? Y vamos a leer los tres. Como presidente de la Cámara de Diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del presupuesto general de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias. Y ahí viene la parte más fuerte. Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Habla de recortar gastos y además la responsabilidad la tendrán ellos. Comparto el informe general y el lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen
la decisión correspondiente. Sí, vos imaginate esto, ¿no? Gran parte de los recursos de muchas provincias dependen de las transferencias que hace el Estado Nacional. Si querés, y pienso en las provincias que gobierna la oposición, ¿no? El caso de Jujuy, el caso de la provincia de Corrientes, el caso de la provincia de Mendoza. Si querés, dejá un poquito afuera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un presupuesto bastante importante por sí sola, pero sus presupuestos están en definitiva marcados por las transferencias que puede hacer o no el Estado Nacional. Y esto en realidad también influye no solamente a las provincias, atentos los municipios, porque también va bajando en cascada, digamos, la merma que podría existir en los recursos o, digamos, la no garantización de esos recursos. En tal caso, porque habrá que ver si después se llega a algún acuerdo para que en definitiva las cuestiones sustanciales, porque en Argentina no es, por ejemplo, como en Estados Unidos. No sé si escucharon en Estados Unidos hablar de que cierra el gobierno. En Estados Unidos existe esto. Cuando no hay acuerdo para aprobar un presupuesto, determinadas áreas del gobierno directamente cierran. No bueno, se eroga más presupuesto y no funciona. En Argentina no pasa eso, se prorroga el presupuesto del año anterior, pero con una inflación del 50% del presupuesto del año anterior, por supuesto que es muchísimo menos que los recursos que se iban a plasmar para el 2022.